Volver al amor. De un curso de milagros. Marianne Williamson. Primera parte. Los principios. Capítulo 4. La entrega. Pues descansamos despreocupados en las manos de Dios. 1. La fe. No hay ningún problema que la fe no pueda resolver. Y si verdaderamente creyéramos que hay un Dios, un orden benéfico en las cosas, una fuerza que las mantiene unidas sin necesidad de nuestro control consciente? Y si pudiéramos ver, en nuestra vida diaria, cómo opera esa fuerza. Y si creyéramos que de alguna manera nos ama, se preocupa por nosotros y nos protege. ¿Y si creyéramos que podemos darnos el lujo de relajarnos? El cuerpo físico está siempre funcionando. Es un conjunto de mecanismos de un diseño tan brillante y de tal eficacia que nuestras obras humanas jamás ni siquiera se le han acercado. El corazón late, los pulmones respiran, los oídos oyen, el pelo crece. Y nosotros no tenemos que hacerlos funcionar, simplemente, funcionan. Los planetas giran alrededor del Sol, las semillas se convierten en flores, los embriones en bebés, sin necesidad de nuestra ayuda. Su movimiento forma parte de un sistema natural. Tú y yo también somos partes integrantes de ese sistema. Podemos dejar que dirija nuestra vida la misma fuerza que hace crecer las flores, o podemos dirigirla por nuestra cuenta. Tener fe es confiar en la fuerza que mueve el universo. La fe no es ciega, es visionaria. Tener fe es creer que el universo está de nuestra parte, y que sabe lo que hace. La fe es el conocimiento psicológico de que el bien despliega una fuerza que opera constantemente en todas las dimensiones. Nuestros intentos de dirigirla no hacen más que interferir en ella. Nuestra disposición a confiar en ella le permite operar en beneficio nuestro. Sin la fe, intentamos frenéticamente controlar lo que no es asunto nuestro controlar y arreglar, lo que no tenemos poder para arreglar. Lo que tratamos de controlar funciona mucho mejor sin nuestra intervención. Y lo que tratamos de arreglar, de todas maneras, no podemos arreglarlo. Sin fe, estamos perdiendo el tiempo. Hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos físicos. Tomemos la ley de la gravedad, por ejemplo, o las leyes de la termodinámica. No se trata exactamente de que uno tenga fe en la ley de la gravedad, sino de que sabe que existe. También hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos que no son físicos. Estos dos conjuntos de leyes, las del mundo externo y las del mundo interno, son paralelos. Externamente, el universo apoya nuestra supervivencia física. La fotosíntesis en las plantas y el plancton en el océano producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Es importante respetar las leyes que rigen el universo físico, porque al violarlas, amenazamos nuestra supervivencia. Cuando contaminamos los océanos o destruimos la vida vegetal, estamos destruyendo nuestro sistema de apoyo, y por lo tanto nos estamos autodestruyendo. Internamente, el universo apoya también emocional y psicológicamente nuestra supervivencia. El equivalente interno del oxígeno, lo que necesitamos para sobrevivir, es el amor. Las relaciones humanas existen para producir amor. Cuando contaminamos nuestras relaciones con pensamientos faltos de amor, o las destruimos o abortamos con actitudes poco amorosas, estamos amenazando nuestra supervivencia emocional. Es decir, que las leyes del universo se limitan a describir cómo son las cosas. No se inventa esas leyes, se las descubre. No dependen de nuestra fe. Tener fe en ellas solo significa que entendemos lo que son. La violación de estas leyes no indica falta de bondad, sino falta de inteligencia. Respetamos las leyes de la naturaleza para sobrevivir. ¿Y cuál es la suprema ley interna?
que nos amemos los unos a los otros. Porque en caso contrario, moriremos todos. La falta de amor nos puede matar con tanta seguridad, como la falta de oxígeno. 2. La resistencia. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. Un curso de milagros dice que no existen personas sin fe. La fe es un aspecto de la conciencia. ¿Tenemos fe en el miedo o en el amor? ¿Tenemos fe en el poder del mundo o en el poder de Dios? Lo que básicamente nos enseñaron es que, como adultos responsables, lo que nos corresponde es ser activos, tener iniciativa, salir a buscar trabajo, llevar el control de nuestra vida, tomar al toro por los cuernos. Nos dijeron que allí residía nuestro poder. Creímos que somos poderosos más por lo que alcanzamos que por lo que realmente somos, y así caímos en la trampa de sentirnos impotentes para lograr nada hasta que ya lo habíamos conseguido. Si alguien nos sugiere que soltemos el control y dejemos ir un poco de carga, nos ponemos nerviosos, casi histéricos. Y sin embargo, es evidente que en muchos aspectos somos totalmente improductivos, y lo último que imaginaríamos sería ser todavía más pasivos de lo que ya somos. La energía pasiva tiene también su propia forma de fuerza. El verdadero poder personal nace del equilibrio entre lo masculino y lo femenino. La energía pasiva sin la activa puede convertirse en inercia, pero la energía activa sin la pasiva se vuelve tiranía. Un exceso de energía masculina, agresiva, se vuelve controladora, rígida, desequilibrada y antinatural. El problema es que solo nos enseñaron a respetar esa energía agresiva. Nos dijeron que la gente agresiva es la que triunfa en la vida, y nos empujaron a exaltar la conciencia masculina, que, cuando no se equilibra con lo femenino, se vuelve dura y rígida. Así somos hoy, hombres y mujeres. Hemos creado una mentalidad de lucha constante. Siempre estamos peleando por algo. Por el trabajo, por el dinero, por una relación, para dejar otra, para perder peso, para abandonar un vicio, para que nos comprendan, para que alguien se quede o se vaya. Y así sin descanso, jamás dejamos las armas. El espacio femenino dentro de nosotros, el de la entrega, es pasivo. No hace nada. El camino espiritual, tanto en hombres como en mujeres, es un proceso de feminización, un aquietamiento de la mente, el cultivo del magnetismo personal. Imagina que tienes una pila de limaduras de hierro, y quieres formar un diseño hermoso. Puedes intentar ordenar, una a una, esas pequeñas piezas con los dedos, o puedes tomar un imán. El imán representa nuestra conciencia femenina, que ejerce su poder a través de la atracción, más que de la acción. Ese aspecto de nuestra conciencia, receptivo, atrayente, femenino, es el espacio de la entrega mental. En la filosofía taoísta, el yin es el principio femenino, ligado a las fuerzas de la tierra, mientras que el yang es el principio masculino, relacionado con el espíritu. Cuando llamamos a Dios, Él, toda la humanidad se convierte en ella. Esto no se trata de una cuestión hombre-mujer. La referencia a Dios como principio masculino no contradice la visión feminista. Nuestra parte femenina es exactamente tan esencial como la masculina. La relación correcta entre el principio masculino y el femenino es tal, que en ella lo femenino se entrega a lo masculino. La entrega no es debilidad ni pérdida. Es una poderosa no resistencia. Mediante la apertura y la receptividad por parte de la conciencia humana, se permite que el espíritu impregne nuestra vida, que le dé significado y dirección. En términos de la filosofía crística, María simboliza lo femenino que hay dentro de nosotros, lo que es fecundado por Dios. La hembra permite este proceso y se realiza entregándose a él. Esto no es debilidad de su parte, es fuerza. El Cristo sobre la tierra tiene como Padre a Dios, y como Madre a nuestra condición humana. Por mediación de una conexión mística entre lo humano y lo divino,
damos nacimiento a nuestro yo superior. 3. La renuncia a los resultados. Nunca perderás el rumbo, pues Dios es quien te guía. Cuando nos entregamos a Dios, nos entregamos a algo mayor que nosotros, a un universo que sabe lo que está haciendo. Cuando abandonamos el intento de controlar los acontecimientos, estos se suceden por sí solos, en un orden natural, un orden que funciona. Nosotros descansamos, mientras un poder mucho mayor que el nuestro, se hace cargo de todo, y lo hace mucho mejor que nosotros. Aprendemos a confiar en que el poder que mantiene unidas las galaxias, puede manejar las circunstancias de nuestra vida, relativamente poco importantes. La entrega significa, por definición, renunciar al apego a los resultados. Cuando nos entregamos a Dios, nos desprendemos de nuestro apego a la forma en que suceden las cosas afuera y empezamos a preocuparnos más por lo que pasa en nuestro interior. La experiencia del amor es una opción que hacemos, una decisión de la mente, ver el amor como el único objetivo y el único valor real en cualquier situación. Mientras no elegimos esta opción, seguimos luchando por obtener resultados que creemos que nos harían felices. Pero todos hemos adquirido cosas que pensábamos que nos harían felices, solo para descubrir que no era así. Esta búsqueda externa de cualquier cosa, menos el amor, que nos complete y sea la fuente de nuestra felicidad, es la idolatría. El dinero, el sexo, el poder o cualquier otra satisfacción mundana, no nos ofrecen más que un alivio temporal de nuestro pequeño dolor existencial. Dios significa amor, y voluntad significa pensamiento. La voluntad de Dios es, pues, un pensamiento de amor. Si Dios es la fuente de todo bien, entonces el amor que hay dentro de nosotros, también es la fuente de todo bien. Cuando amamos, nos colocamos automáticamente en un contexto de actitudes y comportamientos, que conducen a un despliegue de acontecimientos en el nivel supremo del bien, para todos los afectados. No siempre sabemos cómo será ese despliegue, pero tampoco lo necesitamos. Dios hará su parte, si nosotros hacemos la nuestra. Nuestra única tarea en cada situación, consiste simplemente en aflojar nuestra resistencia al amor. Lo que entonces suceda es asunto suyo. Nosotros hemos renunciado al control. Estamos dejándole conducir a él. Tenemos fe en que sabe cómo hacerlo. El tópico dice que algunas personas son más fieles que otras. Una aseveración más verdadera es que, en algunos dominios, algunos de nosotros estamos más entregados que otros. Lo primero que entregamos a Dios, ciertamente, son las cosas que no nos importan demasiado. Hay personas que no tienen inconveniente en abandonar su apego a los objetivos profesionales, pero no hay manera de que renuncien a las relaciones románticas, o viceversa. Todo lo que en realidad no nos importa tanto, estupendo, Dios puede disponer de ello. Pero si es realmente importante, nos parece mejor administrarlo nosotros. La verdad, naturalmente, es que cuanto más importante sea para nosotros, tanto más importante es renunciar a ello. Aquello que se entrega es lo que mejor cuidado estará. Poner algo en las manos de Dios es entregarlo mentalmente a la protección y el cuidado de la sociedad de beneficencia del universo. Guardárnoslo para nosotros significa un constante aferrar, atrapar y manipular. Continuamente abrimos el horno para ver si el pan se cuece, y con eso lo único que logramos es que jamás llegue a hacerlo. Allí donde nos apegamos a los resultados, nos resulta difícil renunciar al control. Pero, ¿cómo podemos saber qué resultado tratar de conseguir en una situación cuando no sabemos lo que va a suceder mañana? ¿Qué es lo que pedimos? En vez de, Dios amado, por favor deja que nos enamoremos, o por favor dame este trabajo, digamos, Dios amado, mi deseo, mi primera prioridad es la paz interior. Quiero la vivencia del amor. No sé lo que eso me aportará, y dejo en tus manos el resultado de esta situación. Confío en lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Amén.
Yo sentía que no podía darme el lujo de relajarme porque Dios tenía que pensar en cosas más importantes que mi vida. Finalmente me di cuenta de que Dios no es caprichoso, sino que es más bien un amor impersonal por todo lo que vive. Mi vida no es ni más ni menos preciosa para Él que cualquier otra. Entregarnos a Dios es aceptar el hecho de que Él nos ama y se ocupa de nosotros, porque ama y se ocupa de todo lo que vive. La entrega no obstruye nuestro poder, lo intensifica. Dios es simplemente el amor que hay dentro de nosotros, de manera que retornar a Él es retornar a nosotros mismos. 4. La vida entregada. Bendita criatura de Dios. Cuando vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz. Relajarte, sentir el amor en tu corazón y permitir que sea tu luz interior en cualquier situación. Ese es el verdadero significado de la entrega espiritual. Y eso nos transforma, nos hace personas más profundas, más atractivas. En el budismo zen, existe un concepto llamado la mente zen o la mente del principiante. Con ello se quiere decir que la mente debe ser como un cuenco vacío. Si ya está lleno, el universo no puede llenarlo. Si está vacío, tiene espacio para recibir. Esto quiere decir que cuando creemos tenerlo todo resuelto, no se nos puede enseñar nada nuevo. La auténtica visión intuitiva no puede darse en una mente que no está abierta a recibir. La entrega es un proceso de vaciar la mente. En la tradición crística, este es el sentido de hacerse como un niño pequeño. Los niños no creen que saben lo que significan las cosas. En realidad, saben que no saben. Le piden a alguien mayor y con más conocimiento que se lo explique. Nosotros somos como niños que no saben, pero que creen que sí. La persona sabia no finge saber lo que es imposible conocer. No sé, puede ser una afirmación llena de autoridad. Cuando estamos en una situación desconocida, dentro de nosotros, hay algo que sí sabe. Con nuestra mente consciente, nos apartamos para que un poder superior en nuestro interior pueda manifestarse y mostrarnos el camino. Necesitamos menos pose y más carisma genuino. Carisma fue originalmente un término religioso que significaba del espíritu o inspirado. Se refiere a permitir que la luz de Dios brille a través de nosotros. Es una chispa que algunas personas tienen y que no se puede comprar con dinero. Es una energía invisible con efectos visibles. Si nos relajamos, amamos y nada más, no nos convertimos en personas apagadas. Muy al contrario, es entonces cuando nos volvemos realmente luminosos. Porque dejamos resplandecer nuestra propia luz. Estamos hechos para ser de esa manera, estamos hechos para brillar. Mira a los niños pequeños, son todos tan únicos, antes de que empiecen a tratar de serlo, porque demuestran el poder de la auténtica humildad. Esta es también la explicación de la suerte del principiante. Cuando nos encontramos por primera vez en una situación, y desconocemos las reglas, no fingimos que las conocemos, y todavía no sabemos de qué hay que tener miedo. Esto libera a la mente para crear a partir de su propio poder superior. Las situaciones cambian, y las luces se encienden, simplemente porque nuestra mente se ha abierto para recibir al amor. Hemos dejado de ser un estorbo en nuestro propio camino. El amor es una manera de ganar, una vibración triunfante y atractiva. Si pensamos que el éxito es difícil, entonces, para nosotros, lo será. El éxito en la vida no tiene por qué conllevar ninguna tensión negativa. No tenemos que pelearnos continuamente. Si lo piensas bien, verás que agarrar el toro por los cuernos es algo muy peligroso. De hecho, la tensión de la ambición limita efectivamente nuestra capacidad para el éxito, porque nos mantiene en un estado de contracción emocional y física. Parece que nos diera energía, pero en realidad no es así, como si fuera el azúcar blanco de la salud mental. Tras un ascenso rápido, sobreviene una caída.
El cultivo del descanso mental, o de la entrega, es como comer alimentos sanos. No nos dan un inmediato empujón hacia arriba, pero con el tiempo nos proporcionan mucha más energía. Para ello no es necesario pasarse el día sentado en la postura del loto. Sigue habiendo una excitación, pero más suave. Muchas personas asocian la vida espiritual con una película de serie B. Sin embargo, Dios no hace desaparecer todo el dramatismo de la vida, sino solamente el dramatismo barato. No hay nada más dramático que el auténtico crecimiento personal. Nada puede ser más auténticamente dramático que los niños que se convierten en hombres de verdad, y las niñas que llegan a ser verdaderas mujeres. Cuando nos entregamos, y nos limitamos a amar, sucede algo sorprendente. Nos introducimos en otro mundo, en un ámbito de poder que está ya dentro de nosotros. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos, se ablanda cuando nos ablandamos, nos ama cuando nos decidimos a amarlo. Entrega es la decisión de dejar de pelear con el mundo, y en cambio, empezar a amarlo. Es una paulatina liberación del dolor. Pero liberarse no es separarse por la fuerza de algo, sino fundirse serenamente con lo que realmente somos. Nos despojamos de nuestra armadura y descubrimos la fuerza de nuestro yo crístico. Un curso de milagros nos dice que, si bien, pensamos que sin el ego todo sería caótico, lo que es verdad es lo opuesto. Sin el ego, todo sería amor. Lo que se nos pide es, simplemente, que cambiemos nuestra manera de enfocar las cosas, y experimentemos una percepción más tierna. Es todo lo que Dios necesita. Apenas un único y sincero momento de entrega, en que el amor sea más importante que nada, y ya sabemos que nada más importa realmente, en absoluto. Lo que Él nos da, a cambio de abrirnos a Él, es un desbordamiento de su poder desde muy adentro de nosotros. Recibimos su poder para compartirlo con el mundo, para sanar todas las heridas, para despertar todos los corazones. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Soy Rose y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud, hasta el próximo vídeo.